Bueno, pues ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por todo esto? Porque son señales de que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, Dios está obrando. Él ya nos lo dijo a principios de este año que Él haría una cosa nueva, algo nuevo que Él está preparando. Y yo no sé cuántos anhelan ver eso, ver lo nuevo de parte de Dios. Seguro que va a ser una bendición para nuestras vidas. Y debería estar en nuestro corazón el deseo, el sentir de vivirlo. Y algo que vamos a compartir en este tiempo tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con lo nuevo de Dios, porque antes de lo nuevo de Dios, antes de vivir cualquier tipo de bendición, cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de beneficio de parte de Dios, tiene que darse algo en cada uno de los que estamos aquí. Y es que tenemos que ser primero sus hijos, ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Puedes levantar tu mano? Pues que seamos hijos de Dios no es algo porque sí. Hay gente con la que, hablando y conversando, nos cuentan y nos dicen, ¿no?, dando su opinión, de que ellos se consideran hijos de Dios por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir, por ejemplo. Pero eso nos habla más de que somos creación de Dios que en lugar de que seamos hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios, como dije antes, no es una acción casual, no viene por el solo hecho de haber nacido y haber venido a este mundo. Tiene que ver con una decisión personal y con algo que Cristo tiene que hacer en nuestras vidas, algo que tiene que darse y ocurrir en cada uno de nosotros. No es una acción casual. De hecho, la Biblia, cuando estudiamos y vemos la Biblia, cómo Dios describe al ser humano, no lo pinta muy bien. La Biblia dice que la realidad de todo hombre, toda mujer, en relación a Él, es una relación de enemistad. Dice que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que estamos alejados, estamos separados de Él. La relación del hombre para con Dios es una relación de enemistad, una relación de no querer buscar de Él. Yo no sé, claro, ahora podríamos decir, Samuel, yo quiero de Dios, yo anhelo de Dios. ¿Fue siempre así? ¿Siempre quisimos de Dios? ¿Siempre honramos a Dios? ¿Siempre hemos decidido conscientemente agradarle? Yo diría que no. Porque esa es la realidad del ser humano, una realidad de enemistad. A causa del pecado, nosotros nos hemos desvirtuado, nos hemos viciado. La creación de Dios se ha viciado, nosotros nos hemos apartado de Dios y eso ha provocado una enemistad, una separación entre Dios y nosotros. Y la enemistad, ¿qué es lo que produce? Cuando estamos enemistados con alguien, ¿qué se suele dar? Se suele dar distanciamiento, ¿verdad? Si nos hemos distanciado con alguien, nos hemos enemistado con alguien, lo primero que suele darse es que nos alejamos. No queremos estar cerca, no queremos estar juntos. Si esta persona con la que me he enemistado va por aquí, yo voy por el otro lado, porque eso es lo que provoca la enemistad. Distancia. ¿Qué más provoca la enemistad? La enemistad provoca desconfianza. Nadie confía en un enemigo, ¿a qué no? Tú le dejarías, te vas a ir de vacaciones, por ejemplo, y tienes tu piso, ¿verdad? Y dices, a ver, ¿a quién le puedo dejar las llaves de mi casa para que me lo cuide y para que nadie se apropie de mi casa? ¿A quién le puedo dejar? Voy a sacar mi listado de enemigos y voy a buscar a uno de ellos y se le voy a dar. Voy a darle las llaves. ¿Alguno pensáis que haría eso? Porque no hay ningún tipo de relación de confianza con alguien con quien no tenemos una relación de amistad, de cercanía. Y eso es lo que provoca la enemistad. La enemistad produce el que no podamos contar con esa persona. Si estamos enemistados, si algún problema, algún conflicto ha ocasionado que estemos distanciados, eso produce que no podamos contar con la otra persona. Y esta misma realidad que nos puede resultar cotidiana, que la podemos entender porque a quién no le ha pasado, ¿verdad? Que por alguna situación, por otra, relaciones que hemos tenido, de amistad, de todo tipo, pues no han continuado bien y han habido distanciamientos. Esto mismo que puede darse entre nosotros, la Biblia dice que se ha dado y se da en muchos para con Dios. La Biblia describe que estamos separados de Él. Y esa era la realidad de muchos de nosotros. Yo al menos hubo un tiempo en el que yo no quería de Dios. Ahora me veis aquí compartiendo y predicando la palabra, ¿verdad? Tengo una Biblia por aquí. Pero esto no siempre fue así.
Y yo reconozco y entiendo que esto fue cierto en mi vida, que yo estaba enemistado para con Dios, que yo no quería acercarme a Dios, hasta que sucedió algo. Hasta que Cristo vino a mi vida, hasta que Cristo me extendió su mano y me dijo, mira, yo sé que tú estás en contra mía, que no buscas agradarme, que no me amas, que no me respetas, pero yo te extiendo mi mano porque yo sé que a pesar de que tu relación para conmigo es esa, yo te amo, yo te quiero bendecir, yo te quiero librar de esas realidades. Tú estás peleando solo porque estás enemistado conmigo y yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte, yo quiero librarte, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero quitar esa venda espiritual que te hace sentirte bueno, porque verdad, eso es lo que pasaba, ¿no? Con muchos de nosotros, nos sentíamos buenos y decíamos, yo no necesito de Dios porque yo soy bueno, porque yo puedo, pero Cristo cuando viene en nuestras vidas nos hace ver que todo eso no es cierto. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, como dije, Él nos ama, Él nos bendice. Y si dejamos que Él nos ame y nos arrepentimos y aceptamos su gracia y su amor, ¿qué es lo que pasa? Que Él nos acerca a Él, que Él nos acepta. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en ese momento, en ese punto de la vida de muchos de nosotros? Es que Cristo nos reconcilió con Él. Es decir, pasamos de una realidad de enemistad, una realidad de contienda, de pelea, de no querer de Dios. Muchos de nosotros incluso podían decir o hacer cosas que atentaban directamente en contra de Dios. Esa era nuestra realidad. Pero Cristo vino y nos ayudó y nos bendijo. Murió en la cruz, que es lo que estamos recordando. ¿Y qué es lo que produjo todo eso? Una reconciliación. Estamos diciendo entonces que aquel que provocó una reconciliación de nosotros para con Dios, ese fue Jesús. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué estamos predicando esto? Pues lo vamos a entender yendo a este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aquí vamos a estar viendo cómo esa reconciliación para con Dios solamente fue posible por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Muy bien, ¿lo tenemos? ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, todos estos versículos que vamos a leer a partir del 15 hacen referencia a Cristo, hacen referencia a Jesús. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y aquí vamos a prestar atención a este versículo, al versículo 20, que dice, por medio de Él, por medio de Jesús, de Cristo, por medio de la imagen del Dios invisible, del creador de todo, en el versículo 20 dice que por medio de Él, Dios, el Padre, decidió reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabéis qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Sabéis lo que se está diciendo en estos versículos? Se está diciendo que el Dios creador del universo, el que sostiene todo cuanto vemos, el que nos ha creado y ha creado todo cuanto vemos, ese Dios decidió reconciliarnos con Él. ¿Pero cómo lo hizo? Dice que Él mismo decidió derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre derramada, dice que nosotros podemos tener paz para con Dios. O sea, yo no sé si estamos pudiendo entender la magnitud, la grandeza de lo que estamos leyendo. Decíamos que nuestra realidad para con Dios era una realidad, o puede ser que en el caso de algunos aún lo sea, pues espero que pueda cambiar esa realidad. Esa realidad era una realidad de enemistad para con Dios.
había distancia. Pues todo eso se quebrantó, todo eso se anuló porque Dios tomó la iniciativa de venir a este mundo y dice ahí en el versículo 20 que hizo la paz para con nosotros mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Que estamos diciendo que Cristo, que Dios decidió quitar y quebrantar esa enemistad a través de su sangre. Decidió morir, decidió entregarse por nosotros. Y yo no sé si eso a ti te alegra, yo no sé si a ti eso te bendice. El saber que Dios decidió derramar su sangre, decidió entregarse, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, decidió morir y entregar y derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer paz. Qué difícil es a veces, ¿verdad?, tomar la iniciativa cuando hay una enemistad, cuando hay un conflicto. No hace falta que levantemos la mano, pero sé que aquí hay muchos matrimonios. Y los matrimonios no son perfectos, ¿verdad? Y no siempre todo va bien y todo fluye. Hay momentos de ciertos roces, de ciertos conflictos, de ciertos malentendidos. Y hay momentos donde puede darse un poco de esto, ¿verdad? Es que y uno se resiente por cosas que uno dice y a lo mejor no quería decirlo. Y cuando se genera es como ese momento en el que no se habla, dar el primer paso a que no es fácil. A que no es fácil decir, mira, me he equivocado, lo siento, no quería decir eso, no quería hacer eso. Eso no siempre es fácil. Pues fijaros aquí el amor de Dios, el amor tan grande de nuestro Dios, que Él decidió dar el primer paso. Y dice que Dios vino a este mundo y decidió ahí derramar su sangre para que nosotros podamos tener paz para con Él. Eso es una cosa tremenda, es una cosa que no lo hemos conseguido nosotros. Por eso el título de este mensaje he querido llamarlo una reconciliación a precio de sangre. Una reconciliación que no fue algo gratuito. A veces nos olvidamos de que el ser hijos de Dios, el acceder a Dios, el poder beneficiarnos de las bendiciones de Dios porque Él quiere bendecirnos, no es una cuestión fácil y sencilla. A veces lo vemos así, ¿verdad? Estamos un poquito en alguna situación, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a Dios, le pedimos, Dios ayúdame y tal, y lo normalizamos. Y bueno, hay una relación de verdad para con Dios, es nuestro Padre, vamos a Él. Pero esta realidad, el que nosotros podamos acudir a Dios, que nosotros podamos tener a Dios como Padre, costó una sangre. Hubo una sangre que fue derramada para que nosotros, para que tú y yo hoy podamos decirle a Dios, Dios, te amo, te necesito, ayúdame, provéeme. Hace poco hemos orado por provisión para los trabajos. Pues nada de esto sería si nosotros siguiéramos enemistados para con Dios, siguiéramos lejos de Dios, a pesar del amor que Dios tiene por nosotros. Si no hay esa reconciliación, no se puede dar nada de lo que querramos o pretendamos en nuestras vidas. Por eso, el título de esto, una reconciliación a precio de sangre. ¿Por qué no animas al que está a tu lado y le dices, sabes que Dios te amó tanto que murió por ti? ¿Por qué no le dices eso? Dios te amó tanto que murió, entregó su vida por ti, entregó su sangre por ti. Como en toda reconciliación, tienen que darse una serie de cosas, unas implicaciones. Por ejemplo, aquí tengo a mi cuñado Andrés. Imaginaos que yo con él, no sé, tuviéramos algún conflicto. Yo sería el problema. Vamos a ponernos como que yo soy un petardo, yo soy, no sé, un liante y le hago la vida imposible, ¿verdad? Amén, dijeron por ahí, no sé. Puse un ejemplo, ¿no? Una hipótesis, pero bueno. Entonces, imaginaos, ¿verdad? Y que yo le hago la vida imposible y que de pronto, en un momento dado, digo, Andrés, mira, lo siento, no sé. Por ejemplo, he hablado mal de ti, ¿no? He hablado mal de ti a tus espaldas y he dicho algo y no era verdad y Andrés, lo siento. Y Andrés me dice, Andrés, como tiene el amor de Dios, ¿verdad? Y sigue el ejemplo de Jesús, dice, yo te perdono y hasta no hay problema. Pero a la semana siguiente yo vuelvo a hacer lo mismo y sigo hablando mal de Andrés y empiezo a decir mentiras y cosas que no son, que no corresponden y Andrés se entera. Y voy a Andrés y le digo, Andrés, lo siento, perdóname. Pero es como, me va a decir, vale, Samu, ya, pero la semana pasada, venga, te perdono otra vez. Ya la tercera, que vuelva a hacer lo mismo, ¿cómo creéis que va a reaccionar Andrés?
¿Creéis que se va a creer mi perdón? ¿Creéis que me va a hacer mucho caso? A lo mejor no me va a odiar porque si el amor de Dios está en él, dirá, bueno, Samu, mira tú, haz lo que tú veas. Pero, claro, en una reconciliación tienen que darse una serie de cosas. Hay unas implicaciones. Tiene que haber alguien que dé el primer paso. Luego tiene que haber un compromiso. Tienen que darse una serie de cosas. En el caso de nuestra reconciliación para con Dios, ¿qué implicó esa reconciliación? ¿Qué implicó el que nosotros podamos hoy tener relación con Dios? Pues lo primero es que supuso un sacrificio de un valor muy alto. Nuestra reconciliación para con Dios supuso una sangre derramada, la sangre más sublime que ha existido jamás en el universo, la sangre de Cristo. El ser más sublime se entregó por nosotros. Ahí en Colosenses 1, lo que hemos leído, dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que en Jesús nosotros podemos ver a Dios. Hay un momento en el que sus discípulos empiezan a hablarle a Jesús y le dicen a Jesús, muéstrame al Padre, háblame más acerca de Dios, porque Jesús les decía, habrá un momento que yo me iré y tal, y no estaré entre vosotros, tal, pero ya conocéis el camino. Y luego ahí Felipe le dice, pero muéstranos el camino y tal, y empieza un poco en esa conversación. Hay un momento en el que Jesús directamente tiene que decirle a Felipe, a uno de sus discípulos, ¿sabes qué? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo? Que Él es Dios. Nosotros no podemos entender la grandeza de Dios. No podemos, Dios es un ser espiritual. No podemos entender, por ejemplo, la eternidad de Dios. Dios es un ser eterno, que no tenga principio y que no tenga final. No nos entra en la cabeza. Pero Jesús vino a este mundo, se acercó a nosotros, y cuando nosotros vemos a Jesús, cuando vemos su corazón, podemos ver el corazón de Dios. Cuando vemos cómo Jesús trataba a sus discípulos, cuando vemos lo que Jesús hizo en la cruz, podemos entender el corazón de Dios. Por eso dice aquí que Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, Él estaba antes de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Que todo cuanto vemos, todo cuanto existe, fue creado por medio de Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas. Y dice que aquí que las visibles y las invisibles. Hay cosas que no las vemos. Hay realidades espirituales que no las podemos llegar a entender o ver totalmente. Podemos percibir ciertas cosas, pues aún eso hay cosas que no vemos, pero Dios también lo ha creado. Y dice, tronos, dominios, principados. Algunos se asombran con el poder, ¿verdad?, que tienen ciertos presidentes de algunos países, y cuando toman decisiones y se hacen ciertas cosas, algunos dicen, madre mía, qué autoridad, qué poder, ¿verdad?, qué capacidad. Y nos asombramos con el poder humano y con los poderes que hay. Pero aquí dice que aún esos poderes fueron creados, fueron establecidos por medio de Dios, por medio de Cristo. Él está por encima de eso. Da igual que haya por ahí algunos que manden mucho, que digan cosas que atentan en contra de la sociedad. Tenemos un Dios que está por encima de eso. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo y Él lo estableció todo. Y dice que fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo, que somos creación de Dios, no hemos sido creados y puestos por Dios en la tierra. Y bueno, ahí se fue Dios y nos dejó y, como se dice, ¿verdad?, a nuestra suerte. A ver qué tal nos va en la vida. Hay gente que piensa eso. Hay gente que cree en Dios y dice, no, yo sí creo en Dios y creo que Dios nos ha creado, pero ese Dios, no sé, como que está un poco lejos. Igual se ha olvidado de nosotros, porque aquí estoy con mis problemas, aquí estoy con mis luchas, aquí estoy con mi vida. ¿Y dónde está Dios? Pues aquí dice que todo lo que Dios creó fue por medio de Él y para Él. Quiere decir que cada uno de nosotros apuntamos a Él. Dios nos ha creado con un propósito. Y yo no sé si eres consciente, pero tu vida tiene un propósito. Ha sido creado por Dios, ha sido creado por medio de Cristo con un propósito. Y tu vida tiene que apuntar a Él. Él tiene un propósito y un plan para con tu vida. Y Él quiere que tú lo cumplas, porque para eso te creó. Hemos sido creados para adorarle, para bendecirle. El Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios.
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún la creación está apuntando al Creador, está apuntando a Dios, está apuntando a Cristo. Dice el 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hay gente muy preocupada con cómo va el mundo, con cómo va el planeta Tierra, y se están implantando, ¿verdad?, sistemas ecologistas y buscando, ¿verdad?, preservar la vida del planeta Tierra, y no tengo nada en contra de ellos. Está muy bien, hay que cuidar el planeta Tierra, pero el que sostiene la vida, el que sostiene la Tierra, el que sostiene el universo, ese es Dios, ese es Cristo. Y la vida y la Tierra y todo terminará, y Dios hará las cosas cuando Él lo determine. Y también hay, ¿verdad?, entre nosotros que a veces que nos esforzamos tanto, ¿verdad?, en prolongar también nuestras vidas. Hacia eso también está yendo en la sociedad, intentando alargar. Por ahí escuché de gente muy poderosa, ¿verdad?, hablando de cómo podrían alargar los años de su vida. Sistemas, no sé, de congelación y tal, y la ciencia va investigando, ¿verdad? Pero eso no importa tanto. Porque podremos a través de la ciencia y la medicina hacer ciertas cosas, pero el que sustenta todo, el universo, la tierra, nuestras vidas, ese es Dios, ese es Jesús. Y dice que ese Jesús es el que, como luego vimos, se entregó en la cruz. Vamos a ir al versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Podemos levantar la mano nuevamente. Pues el que es la cabeza de todo esto, de todos nosotros, ese es Cristo. Y dice que es el primogénito entre los muertos, el que resucitó, el que venció a la muerte, el que venció al pecado. Ese es Jesús, ese es Cristo. Y el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Está diciendo que en Cristo está toda la plenitud. Por eso cuando cantamos, no son canciones o frases bonitas. Cuando le decimos a Dios, le decimos a Jesús que en Él lo tenemos todo, que en Él somos plenos, eso es cierto. Porque dice que agradó a Dios, al Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud. ¿Cuántos tenemos a Jesús en nuestro corazón? Pues lo tenemos todo. Porque en Cristo está la plenitud. Eso es lo que le agradó al Padre. Pero termina diciendo, como vimos antes, por medio de que es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre los muertos, el primogénito de la creación, el que sostiene el universo con sus manos. Por medio de Él, a través de su muerte, a través de su entrega en la cruz, nosotros hemos podido ser reconciliados con Dios. Esto es una cosa tremenda. Dios, el creador de todo, decidió entregar su vida por nosotros. Decidió venir a este mundo y derramar su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos estar cerca de Él. Esto implicó, esta reconciliación, un sacrificio de un valor muy alto. Ahora mi pregunta es, si Dios decidió entregar su vida, si Cristo entregó su vida, Él derramó su sangre para reconciliarnos, ese fue el paso que Él dio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? La vida de Cristo fue derramada, su sangre fue derramada en la cruz. ¿Cuánto vale nuestras vidas? Claro, según esto, entendemos que Dios le dio mucho valor a nuestras vidas, por eso decidió morir por nosotros. Pero humanamente hablando, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué fuerza tenemos? Comparándonos con Dios, el creador de todo, nosotros que somos creación, ¿qué tanto valemos si Dios, siendo quien es, se entregó y derramó su sangre por nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Por eso cuando luego recordaremos y estaremos participando de la mesa del Señor, ¿sabéis lo que tiene que haber en nuestro corazón? Una profunda alegría, un profundo gozo, porque sin ser merecedores, el Dios creador de los cielos y de la tierra derramó su sangre por nosotros. Y eso es una cosa tremenda. Y está bien el valorarlo, está bien el recibirlo, pero algo que también podríamos hacer es seguir su ejemplo y entregarnos también nosotros en esta relación para con Dios. Gálatas 2:20 dice, no hace falta que lo busques, te lo leo, lo puedes apuntar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne.
lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Que dice aquí el apóstol, es que hubo alguien que murió por mí, que entregó su vida por mí, que eso es tan valioso, es tan grande, fue tan alto ese sacrificio, que ahora yo ya no vivo para mí. Ahora Cristo que vive en mí, yo vivo para Él. Yo vivo para servirle. Yo vivo para que Él sea grande en mí y yo vaya menguando. Por eso nuestra respuesta para con Dios, con ese sacrificio tan grande que fue ahí visto en la cruz, debe ser de entrega. ¿Cuánto te estás entregando para con Dios? Si vemos que Dios se entregó por ti, derramó su sangre, ¿cómo está siendo tu respuesta para con Él? Son cosas que tenemos que mirarlas, porque está bien participar de la mesa del Señor, hacerlo con alegría, pero podemos ir más allá, podemos responder como el apóstol Pablo. Seguimos avanzando en el versículo 21, otra implicación, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, ¿cómo dice? Lo podéis leer conmigo, para presentaros santos y sin mancha, ¿y qué más dice? E irreprensibles delante de Él. La segunda implicación es que allí en la cruz, cuando Jesús murió, se entregó por nosotros y nos reconcilió con Él, es que posibilitó un cambio de vida. Antes puse el ejemplo con Andrés. De nada sirve perdón, de nada sirve pedir perdón, decir lo siento, si no hay un cambio de vida, si no cambio mi forma de comportarme para con Él. Lo mismo pasa para con Dios. De nada sirve ir a Dios y decirle, Dios, perdóname, Dios, lo siento, Dios, me he equivocado, Dios, he pecado, si no se da un cambio de vida en nosotros. Y ese es el problema que a veces podemos estar teniendo. Y esa es la lucha en la que muchos también caen en su mente y dicen, es que yo me acercaría a Dios, yo daría el paso, le entregaría mi vida, yo aceptaría esa reconciliación. El problema ¿cuál es? Es que yo sé que no voy a cambiar, que no puedo cambiar. Yo sé que alguna vez lo he intentado y caigo y siempre hago y termino haciendo lo mismo. Pero aquí lo que nos está diciendo es que en la reconciliación, a través de lo que Cristo hizo, se posibilitó un cambio de vida. Porque dice, antes vosotros, le está diciendo a esta iglesia, antes vosotros erais extraños, enemigos en vuestra mente, hacíais malas obras, pero ahora, por medio del cuerpo de Cristo, os ha reconciliado a través de su muerte para presentaros vivos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, que está diciendo que a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el hecho de que nosotros podemos reconciliarnos con Él, eso implica que Dios interviene en nuestras vidas y que su sangre nos limpia y que su sangre puede lavarnos y puede Él mismo cambiar todo lo que pueda haber en nuestro corazón. En esa reconciliación se da también un cambio de vida. Dios nos abre esa puerta. Por eso no se trata de primero cambiar para hallar el favor de Dios. Algunos hacen eso y dicen, voy a cambiar y cuando esté bien voy a Dios. Pero no es así. Es acercarse a Dios. Dios lo sabe, Dios sabe cómo somos. Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que somos pecadores. Por eso dice, es que erais esto. Pero a través de la muerte de Jesús, de su sangre derramada, Él os ha aceptado, Él os ha cambiado. Se trata de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Una cosa tremenda, nos abrió una puerta que estaba cerrada. El pecado nos había viciado. El pecado nos había distorsionado totalmente nuestra relación para con Dios. Dice que éramos extraños. ¿A cuántos no nos ha pasado que a lo mejor vinimos la primera vez a la iglesia por una invitación o por algún motivo y todo nos sonaba un poco a chino, ¿verdad? Todo nos sonaba un poco raro, extraño. O cuando alguien nos hablaba de Dios en la calle o ahí en nuestra casa con nuestra familia, un familiar venía y nos decía, mira, Dios te ama. No sigas viviendo solo a espaldas de Dios, Él murió por ti. Y uno decía, pero ¿y qué es eso? Yo no le pedí a Jesús que muera por mí. Todo lo de Dios, su realidad, la idea de un Dios de amor, de gracia, de perdón, nos resultaba todo muy extraño. Éramos así, había una lucha, éramos enemigos de Dios en nuestra mente.
¿Cuántas veces no habremos juzgado, verdad, a otros por haber venido a la iglesia? Yo era de esos. Yo era de los que cuando llegué al Señor, antes no daba el paso. ¿Por qué? Porque me acuerdo que sobre todo me invitaban a las reuniones de jóvenes, ¿no? Y me decía, Samuel, vete a las reuniones de jóvenes, vete, que ahí vas a recibir de Dios. ¿Y sabéis cuál era mi pensamiento? Estos jóvenes aburridos, estos jóvenes, ¿qué hacen ahí en la iglesia? ¿Qué hacen ahí juntándose? No, yo tengo otras cosas para hacer más divertidas. Y me creía sabio en mi propia opinión y no le daba oportunidad a Dios. Y a veces venía alguien a hablarme de Dios y yo le cerraba la puerta. Y en el fondo no le estaba cerrando la puerta a Dios, sino a Dios mismo, a esa persona, sino a Dios mismo. Éramos enemigos de Dios, hacedores de malas obras. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no se ha reconciliado con Él, lo que le sale de forma natural es hacer obras malas. Es hacer lo malo. Podemos intentar ser buenos, podemos intentar no liarla, ser, buenos esposos, buenos padres, buenos estudiantes. Podemos intentarlo, pero tarde o temprano nuestras fuerzas se acaban y tendemos siempre a lo mismo. ¿Y cuántos, verdad, no éramos envidiosos? Teníamos odio en nuestro corazón. Si nos hacían algo que no estaba bien, que nos dañaba, reaccionábamos igual, con violencia. ¿Cuántos no habremos, verdad, abierto puertas a los vicios y hemos dañado nuestras vidas, nuestras familias, hacedores de malas obras? Hacíamos lo que nos nacía. Pero aquí dice que ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros ante Él santos, sin mancha e irreprensibles. Y esto es una cosa tremenda, porque si éramos eso, gracias a que Cristo derramó su sangre en la cruz, que hemos sido reconciliados con Él, ahora podemos acercarnos a Dios de otra manera. Sabéis, en la Biblia, cuando se habla de los creyentes, muchas veces se refiere a los creyentes como santos. Yo no sé cuántos santos hay aquí. Amén. Alguno está dudando y dice, pero es que a ver, yo no soy santo, Samuel, yo me equivoco. Lo que pasa es que, de hecho, esta carta, la carta a los colosenses, en el versículo 2 dice a los santos y a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es que cuando nosotros somos reconciliados con Dios, cuando nosotros pasamos de una enemistad con Dios y pasamos a una relación con Dios, Dios nos ve de otra manera. A pesar de que hayamos sido lo peor y nos hayamos equivocado, la sangre de Cristo nos limpia. Es como que Cristo se pone delante nuestra y Dios, cuando nos ve, ya no nos ve a nosotros lo imperfecto y lo pecadores que somos. Si nos arrepentimos, ¿sabéis lo que ve Dios? Ve ahí a Jesús justificándonos. Él murió en la cruz por nosotros. Por eso, esta realidad puede darse en nuestras vidas, ese cambio de vida. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces respecto a esto? Si estamos diciendo que Jesús lo que hizo ahí en la cruz del Calvario fue reconciliarnos con el Padre, reconciliarnos con Dios a través de su muerte, y eso ha producido un cambio de vida en nosotros, porque si no la reconciliación no tendría sentido si siguiéramos siendo esto, extraños, enemigos de Dios, hacedores de malas obras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ver nuestras vidas, cómo están nuestras vidas. Porque si la reconciliación implica un antes y un después, un cambio de vida, ¿cómo están nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo estamos? Podríamos decir que en nuestras vidas se ve todo esto, que delante de Dios somos irreprensibles, por ejemplo, porque Cristo ha transformado nuestras vidas, porque Él nos está ayudando, o más bien Dios hallaría en nosotros, aún habiendo experimentado lo que Cristo ganó en la cruz, faltas, fallos, errores y pecados sin resolver. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo hace muchos años, hace más de 2000 años, pero hoy sigue estando vigente. Y yo no sé si hay alguno aquí que diga, estoy en problemas, porque a la luz de todo esto digo, pues yo venía a la iglesia y yo pensaba que con venir estaba bien, pero ahora me doy cuenta que esto tiene mucho más, que implica un cambio de vida. Y yo pues sigo siendo un hacedor de malas obras porque hago cosas que no están bien.
pues hoy es una buena oportunidad para que te vuelvas a Él, porque Él derramó su sangre, porque te ama. Él no te quiere lejos, Él no te quiere perdido, Él no te quiere solo, Él no te quiere ahí abatido, vencido por tus pecados, por los vicios. Él murió por ti para darte salvación, para reconciliarte, para acercarte a Él, porque Él te ama. Su amor es grande. 2 Corintios 5:17 dice eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje confirma lo que estamos diciendo. La reconciliación implica un cambio de vida. Tiene que darse un cambio de vida en nosotros. Y lo último, el versículo 23, ¿qué es lo que dice? Todo lo anterior, ¿verdad? Lo que hemos leído antes, que vosotros erais extraños, enemigos de Dios, os ha reconciliado y ahora os ha presentado delante de Él, santos sin mancha. Pero fijaros lo que dice el versículo 23, pone un condicional. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Que esta reconciliación para con Dios, que el hecho de que nosotros ahora tengamos comunión con Dios, requiere de nuestra parte una respuesta constante a ese sacrificio, a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. La reconciliación con Dios no fue un momento puntual. Eso les pasa a algunos, que vuelven a Dios y se pasan aquí adelante, por ejemplo, lloran y se sienten redargüidos y se sienten mal y tristes, y a la vez van a Dios, le dicen, Dios, perdóname, me arrepiento y te doy gracias por tu perdón, pero se queda en un momento, se queda en un día, se queda en una experiencia. Pero lo cierto es que Dios no quiso que tengamos solamente una experiencia. Él no nos reconcilió para que en un momento dado vayamos a Él, seamos perdonados y sigamos con nuestras vidas. Él nos ama y su amor le lleva a querer tener una relación con nosotros. Él nos reconcilió, ¿pero para qué? Para que caminemos junto a Él, para que vivamos una vida junto al Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Permaneced fundados, firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Hay situaciones en la vida que hacen que podamos desviar nuestra mirada de Jesús. Y podemos vivir esa realidad y decimos, yo soy un hijo de Dios, pero poco a poco ese amor, esa pasión por Dios se va apagando. Puede ser que nos hayamos distraído, puede ser que nos hayamos enfriado, puede ser que situaciones de la vida nos hayan golpeado y nos hayan desanimado en cuanto a nuestra pasión y nuestro servicio a Dios. Pero ¿sabes lo que dice aquí? El consejo que da es, lo que dice que tenemos que hacer es, hay que permanecer firmes, fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Lo que Cristo ganó en la cruz, esa reconciliación, ya lo hemos visto, un sacrificio de un valor muy alto. Eso puede cambiarnos la vida, pero tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Tenemos que responder correctamente al sacrificio de Jesús. Tenemos que cuidar y guardar nuestra salvación. ¿Cómo tenemos que hacerlo? A través de la fe. Y esa fe, ¿cómo es esa fe? ¿A quién tenemos que dirigir esa fe? Pues hermanos, lo hemos leído antes. Esa fe tiene que estar dirigida en Cristo, el Señor, el creador de todas las cosas, el sustentador del universo. ¿Acaso Dios no te va a poder ayudar? ¿Acaso Jesús no te va a poder ayudar en medio de la realidad que estás viviendo? Para que no te enfríes, para que no te desanimes, sino al contrario, para que avances, para que permanezcas, para que veas lo nuevo de parte de Dios. ¿No lo va a poder hacer Jesús? Claro que lo va a hacer, pero tenemos que estar fundados en esa fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Dios nos ha llamado a una vida que va más allá de la muerte. Algunos, y eso suele pasar, ¿no verdad? Nos suele pasar a los jóvenes, a los adolescentes, que pensamos que todo está aquí, en el ahora. Y le damos más importancia a lo de ahora, a lo que motiva nuestras emociones, a nuestra carne, lo que trae disfrute, lo que trae los placeres, que a la reconciliación, que al amor de Dios. Pero todo eso va a pasar, todo eso pasa.
La palabra dice que todo el mundo pasa, sus deseos, las pasiones, todo eso va a pasar, pero el que permanece firme, el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y aquí dice, no os mováis de esa esperanza, la esperanza del Evangelio. Hay una vida después de la muerte. Hermanos, aquí viviremos los años que nos toque vivir. Pero cuando muramos, allá estará nuestro Dios, nuestro Señor esperándonos y nos recibirá con los brazos abiertos. Si hemos hecho esto, si nos hemos mantenido firmes, dirá, pasa, entra al gozo de tu Señor. Hay una esperanza después de la muerte. No todo se queda así. Dale un fuerte aplauso al Señor porque lo que estamos compartiendo es algo grandioso. Hay algo después de la muerte y Dios quiere dárnoslo. Dios quiere que no lo perdamos. Por eso dice, no te muevas de esa esperanza, no te muevas de este evangelio que se está predicando en toda la creación, se está predicando en todo lugar. Lo estamos viendo cómo la gente está llegando, estamos viendo cómo Dios está obrando en nuestra tierra, en Navarra. Cada semana llega gente aquí, algunos ni siquiera les hemos invitado a que vengan a la iglesia, vienen porque Dios les mueve y les motiva a venir. Dios está haciendo algo, Dios quiere hacer una obra nueva, pero ¿qué es lo que nos dice? No te muevas de esa esperanza, no te apartes de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. No te desvíes. ¿Y por qué nos lo dice? Porque eso es una posibilidad. Podemos desviarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, no nos desvanezcamos. No nos desvanezcamos. En medio de las situaciones que nos está tocando vivir, permanezcamos firmes con nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Cristo, en lo que Él ganó, y no volvamos a aquellas cosas que nos llevaron a estar enemistados con el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué es lo que Dios hizo en tu vida? ¿Qué pecado, qué realidad Dios quebrantó? Pues permanezcamos firmes, inamovibles, y no volvamos a aquellas cosas que nos apartaron de Él. Eso es lo que Dios anhela, porque hermanos, Dios anhela que nosotros podamos ver cosas nuevas. Dios anhela que nosotros podamos avanzar. Él no nos ha llamado a una vida de subsistencia, a una vida de vamos a ir domingo a domingo. Él quiere hacer cosas grandes, Él quiere hacer cosas poderosas, Él quiere obrar en tu vida. Y Él ha prometido que va a hacer algo nuevo, que lo vamos a ver. La cosa dice, te vas a dar cuenta. Y a veces no nos damos cuenta porque nuestros ojos se han apartado de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, porque nos motivan otras cosas. Pero ahora es un buen momento para que toda nuestra atención, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, nuestra mente esté enfocada, esté centrada en lo que Cristo hizo allí, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos quieren adorar a Dios por esto. Yo no sé cuántos quieren alabar a Dios por esto. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por haber derramado su sangre? Pues vamos a ponernos en pie y voy a pedir a los hermanos de la alabanza que puedan subir porque me gustaría que podamos ir concluyendo este mensaje para dar lugar a la participación de la mesa del Señor. El mensaje que hemos escuchado, los versículos que hemos leído, nos dan motivos de sobra para participar de esto de una manera consciente, de una manera gozosa, de una manera agradecida. Porque me gustaría terminar diciéndote esto, y es que no es lo mismo vivir con Dios que sin Dios. Yo sé que aquí hay adolescentes, sé que hay jóvenes. No es lo mismo recorrer 4, 5, 6, los años que sean en el instituto, en el bachiller, en la universidad, con Dios que sin Dios. No es lo mismo. Aquellos que trabajamos, que estamos involucrados en responsabilidades, no es lo mismo vivir, desarrollar todo eso con Dios que sin Dios. No es lo mismo. No es lo mismo afrontar un problema, afrontar una enfermedad, afrontar la vida de la mano de Dios que enemistado con Él. No es lo mismo. No es lo mismo estar reconciliado con Dios que vivir lejos de Él. No es lo mismo. Dios nos libró y nos sacó de unas realidades muy duras en muchos casos, muy tremendas, de pecado, de vicios, de problemas.
Y si hoy podemos tener comunión para con Dios, si hoy podemos orar, si hoy podemos ir a Dios y derramarnos delante de Él, si estando afligidos podemos contar con Dios y decirle: Dios, te necesito, si podemos aspirar a cosas nuevas, es porque Cristo derramó su sangre en la cruz por nosotros. Es porque hemos sido reconciliados con Dios. Y como hemos visto en todo este pasaje, esa reconciliación costó algo. Fue un precio muy alto, un valor muy alto. Fue la sangre derramada del ser más supremo del universo, de Cristo. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor. Debemos darle gracias por ese sacrificio, pero a su vez debemos aprovecharnos de los beneficios. Si Dios nos está diciendo que en la reconciliación se posibilita, se abre el camino para un cambio de vida, y tú no lo estás viviendo, y tú dices: es que yo más bien soy como un extraño, no sé, no siento a Dios, lo siento lejos. Aprovéchalo, da el paso hoy, reconcíliate con el Señor, aprovecha esos beneficios y guardemos nuestra comunión con Él. Guardemos nuestra comunión con Él. Antes no he leído este pasaje, Mateo 24:13, dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, que tenemos que guardar lo que Cristo ganó en la cruz. Tenemos que guardar esa comunión con Dios. Tenemos que guardar esa reconciliación, valorarlo, vivirlo, pero se trata de un día a día. Hay personas muy cerca de ti que están buscando una respuesta, propósito o esperanza. Este 11 de mayo vamos a hacer el lanzamiento de las reuniones de conexión en toda Navarra. Son reuniones evangelísticas preparadas específicamente para aquellas personas que no conocen aún de Jesús. En un ambiente agradable donde habrá un mensaje específicamente para ellos, lleno de esperanza y de fe. Y es por eso que tú eres parte de todo esto. Con tu oración, con tu invitación, puede ser ese puente de conexión para que alguien pueda conectarse con Jesús. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Sed buenos, obedeced a los profes. ¡Te quiero! Y yo a ti. Vivimos bien, vivimos. Vivimos muy bien. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Ya voy! ¡Mami, me Ay, duele! no, mi amor. ¡Me duele! Un día se puso enferma y nadie sabía qué le pasaba. Creo que su hija tiene intolerancia a la lactosa. Reflujo intestinal. Yo lo veo todo bien. Todo está bien. Todo no puede estar bien. Hágale más pruebas. No pienso irme de este hospital hasta que sepa qué le pasa a mi hija. Por desgracia, las pruebas confirman que está muy enferma. Ahora mismo no hay cura para la enfermedad que Ana tiene. Doctor, por favor, es nuestra niña. Hay más como ella. No nos rendiremos. Like a small boat on the ocean. Necesitamos una solución y tiene que ser ya. Big wave Y la encontraremos. ¿Cómo? into motion. No perdiendo la fe. Like how a single word Líbrala de todo esto. might only have one man. ¿Puedes oírme? Can make an explosion.
diciéndome que cuando mi pequeña se cayó desde 10 metros se dio un golpe en la cabeza que no la mató y no la dejó paralítica, sino que la curó. Sí. Eso es imposible. Cuesta un poco creerlo. Hay mucha gente que lo único que busca es publicidad. Muchos creen que estamos locos. O te subes al carro o el carro te atropella. Cuando repaso todo lo sucedido, no puedo contar nuestra historia. Me dijo que me pondría bien. ¿Quién te dijo eso? Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.